Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Como bien lo dijo Claudia, tenemos hoy el lanzamiento, digamos, en forma oficial a nivel de la presentación para conocer un poquito más este producto que es una nueva formulación, es el Tri-Iron Folic. Recuerden que cambió el nombre, cambió la formulación, cambió también la presentación y la imagen. Entonces vale la pena que tengamos en cuenta, ustedes ven la imagen aquí del producto como tal, se dan cuenta que también viene dentro de la nueva estrategia y dentro de la nueva, digamos, cambio que tuvo la línea del reetiquetado, el restage. Aquí ustedes ven entonces ingredientes novedosos dentro de esta formulación, el polvo de mostaza, también tiene polvo de espinaca y concentrado de cereza acerola. Entonces, vamos a hablar y hacer una introducción básicamente para poder conocer un poquito más de todo lo que tiene que ver con el Tri-Iron Folic. En primer lugar, pues vamos a irnos de lo general a lo particular. Lo primero que tenemos que conocer es qué es la sangre. Entonces sabemos básicamente que es ese líquido que recorre el organismo, que circula por capilares, por venas, por arterias y que más o menos en un adulto puede ser, digamos, puede llegar a pesar el 70% de su peso corporal, o sea, componer entre 4.5 a 6 kilos o 4.5 a 6 litros, si nosotros lo tenemos con referencia de peso a nivel volumen. Adicional a eso, entonces vamos también a conocer qué hay en nuestra sangre, o sea, realmente qué tenemos nosotros en nuestra sangre. En la sangre generalmente nosotros vemos ese líquido o conocemos el líquido, pero vale la pena que también tengamos en cuenta que la sangre tiene dos componentes, un componente líquido, pero también tiene un componente sólido. Entonces, en el componente líquido, ¿nosotros qué tenemos? Lo que normalmente se llama plasma. Cuando hablamos de plasma, estamos refiriéndonos a toda esta parte que es un poco más clara, la que ustedes ven ahí, como en ese tubo de ensayo. En la parte sólida tenemos entonces básicamente lo que son las células, que es la parte, digamos, del rojo claro hacia abajo. Entonces, la parte líquida, que es ese plasma, contiene agua, sales y tiene también proteínas. Y la sólida, que tiene esas células, están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Todas estas células, ¿para qué son necesarias? O sea, ¿para qué las necesita nuestro cuerpo? Básicamente para cumplir con funciones a nivel de respiración, también reforzar defensas, la parte nutricional, es decir, poder nutrir todo lo que tiene que ver con el resto de células y tejidos y ayudar a formar sustancias. Entonces, ustedes ven aquí al lado izquierdo, pueden ver lo que tiene que ver con el componente de la sangre y qué pasaría básicamente si se separan esos componentes como tal, es decir, separados en el plasma, en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos y en las plaquetas. Ahora, entonces, ¿qué pasa con otro aspecto importante que tiene que ver ya con los glóbulos rojos? ¿Por qué estamos hablando de los glóbulos rojos? Porque hay una relación directa con esas células y con el hierro. Entonces resulta que esos glóbulos rojos, ¿cierto? Pasan o digamos, van a través de todo el sistema circulatorio, principalmente pues a través de venas y arterias y también capilares. Y entonces, ¿qué pasa con esos glóbulos rojos? Son esas células que tienen como esa forma de balsa. Si ustedes ven la gráfica, la muestra de una forma muy clara. Y esos glóbulos llevan oxígeno de los pulmones a tejidos y órganos, también transportan lo que es el gas carbónico o el CO2 de los tejidos a los pulmones para eliminarlos del cuerpo, es decir, nos ayuda en ese proceso de, digamos, poder aprovechar oxígeno y eliminar, digamos, esa sustancia o ese componente de desecho que es el CO2. Por otro lado, también la parte nutricional, es decir, nos permite básicamente desde el punto de vista de poder fijar, aquí lo vemos bien, fijar, por ejemplo, la glucosa, es decir, el carbohidrato, la fuente de energía, como parte, digamos, puntual a nivel de la función que cumple ese glóbulo rojo. Ahorita más adelante entonces lo vamos a ver. Vamos a mirar entonces qué es el hierro. El hierro es un micromineral o es un elemento traza, es decir, dentro de los minerales no se encuentra en gran proporción, es pequeña cantidad.
y es esencial para la formación de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Ese pigmento rojo que tienen esos glóbulos rojos. Entonces lo vamos a ver aquí, al lado, aquí donde ustedes lo están viendo. Aquí podemos ver que esta es la molécula de hemoglobina. La primera parte, la parte hemo, es la parte que tiene hierro, y la segunda parte, lo que se llama globina, es que es una proteína. Entonces es esta molécula tan, digamos, como esa forma tan intrincada, donde esta parte amarilla es el componente hemo de ese líquido, y a esa parte amarilla es donde se pegan los oxígenos, que está representado aquí como digamos, los punticos azules. Entonces, por eso decimos que la hemoglobina nos ayuda a transportar el oxígeno, pero lo más importante aquí es el papel que juega el hierro para que en esa parte hemo, se pegue el oxígeno para poder ser transportado a través, digamos, de los glóbulos rojos y por la sangre y los diferentes tejidos. Entonces, ese hierro básicamente nos va a ayudar a formar proteínas, al metabolismo del oxígeno, también a la producción de energía en las células, a formar otras células, en la parte de neurotransmisión, es decir, de todo lo que tiene que ver con la conexión que hay entre neuronas, a la síntesis de hormonas, a la síntesis de los códigos genéticos como el ADN y el ARN, y a la respuesta inmune. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta información, generalmente hay muchos estudios, y hay una particularmente que es la de Aguala y colaboradores del año 2004, donde nos dicen por qué es tan importante el hierro, por ejemplo, para modular esa parte de respuesta ante agresiones, ante microorganismos, ante infecciones. Ahora hablemos un poquito entonces del metabolismo del hierro como tal. En forma general, no nos vamos a ir a cosas muy complicadas. Aquí lo que necesitamos nosotros básicamente es conocer un poquito qué hace ese hierro, digamos, a nivel de nuestro organismo. Nosotros consumimos, por decir algo, aquí no estamos hablando de la alimentación de pronto de un vegetariano o solamente de personas que consuman una variedad de alimentos. Vamos a hablar de la alimentación omnívora, es decir, de la dieta mixta diaria. Una persona que consuma tanto vegetales como productos de origen animal puede estar consumiendo entre 10 y 20 miligramos de hierro al día, ¿cierto? Esto pues lógicamente puede variar. De ahí, entonces, tiene una fracción del hierro hemo, es decir, del hierro que viene de origen animal, y una fracción del hierro no hemo, que generalmente viene de origen vegetal, aunque las proteínas animales también tienen hierro no hemo. Entonces, ¿qué pasa? De esa proporción de la dieta, solamente el 10% es hierro hemo, es decir, hierro animal, y 90% es hierro no hemo. Entonces, voy a explicarles acá para que les quede un poquito más claro. ¿Qué sucede entonces con eso? Una vez la persona lo ha ingerido, es decir, lo consumió y pasa pues por todo el proceso digestivo, hay una parte del hierro que se puede destruir aquí en, digamos, lo que es prácticamente el estómago por acción de los ácidos y también por la acción de otros alimentos. Por ejemplo, los lácteos que contienen alto contenido de calcio puede afectar la absorción o esa, digamos, esa biodisponibilidad del hierro. Entonces, ¿qué pasa? Una vez llega aquí al duodeno, al intestino delgado, de esa cantidad que acabamos de consumir solamente absorbemos el 10%, es decir, entre 1 y 2 miligramos de hierro al día, dependiendo de las comidas que nosotros estemos comiendo o de la disponibilidad que tengamos en nuestra alimentación. De ese 10%, o sea, solamente de esa parte del 10%, el que más se absorbe, como decíamos, es el hierro hemo, un 20 a un 25%, y el no hemo solamente se absorbe entre un 2 y un 20%. Una vez se ha absorbido, es decir, pasa a esa pared intestinal, pues llega al corriente circulatorio, ¿cierto? Y en el plasma es transportado, se transporta como por un transportador que necesita, que se llama la transferrina, que es una proteína. Si ustedes se acuerdan de las conferencias donde hablábamos de los transportadores de los nutrientes, entonces son esas balsitas, esos transportadores que permiten básicamente que el nutriente pues pueda realmente absorberse. Entonces la transferrina transporta ese hierro y más o menos mencionan que puede ser un promedio de unos 3 miligramos al día. Ahora, entonces, una vez ya está en la sangre, entonces de ahí ese hierro puede ir a órganos importantes como es el corazón y el hígado, ¿cierto? ¿Donde qué? Donde puede ser almacenado. Entonces, se almacena en ellos, básicamente puede ser
dependiendo de la capacidad que tenga la alimentación y dependiendo en forma puntual de lo que tiene que ver con todo lo que es la parte de la disponibilidad, entonces se dice en gran proporción que podría ser una reserva que podemos tener de 1000 miligramos a más o menos entre el 10 y el 20%. En el músculo, ¿qué pasa? También se almacena hierro en forma de mioglobina. Aquí ya no es la hemoglobina, sino mioglobina, es decir, esa cantidad, digamos, de componente que está en el músculo y que también almacena hierro. Entonces, aquí en este caso particular podría ser entre un 5 y un 15%. Ahora, ¿qué pasa? También a nivel de la médula ósea, más o menos 300 miligramos, es decir, mayor proporción, un 75%. Y también, digamos, lo que queda a nivel de la formación de eritrocitos que puede ser en esa médula ósea, donde realmente digamos, la mayor disponibilidad son 1800 miligramos, es decir, en este caso particular es donde hay mayor reserva, que es la que nosotros sabemos que viene básicamente desde el momento en que ese hierro es absorbido. ¿Qué sucede? También hay aquí una parte importante que es lo que quiero que ustedes sepan. Una vez, digamos, hay ese hierro disponible a nivel de los glóbulos rojos, que es esa cantidad, pasa a lo que llaman el retículo endotelial. ¿Qué pasa? ¿Qué es el retículo endotelial? Son esas células especializadas que tiene, por ejemplo, la médula ósea, el vaso, el hígado, y el tejido linfático, que es ahora como defensas. Entonces, esas células especializadas están encargadas de destruir sustancias extrañas, microorganismos, toxinas. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte importante es donde el hierro cumple una función primordial para lo que hablábamos de las defensas. Por otro lado, entonces cuando nosotros, digamos, hablamos del hierro, decimos que tanto el hierro que está en hígado y en corazón es el que prácticamente, y el que digamos sale a los diferentes tejidos y está en el retículo endotelial, entonces, ¿qué pasa? Va a un almacén. Es decir, nosotros sí almacenamos y tenemos una reserva de hierro. Pero, ¿qué pasa desde el otro punto de vista? Para que ustedes sepan. Que hay unas pérdidas de hierro en el cuerpo humano. A veces eso no lo entendemos muy claro. Si nosotros, por ejemplo, miramos en esta forma puntual, nosotros perdemos hierro por los sangrados, entonces podemos decir que por cada 2 mililitros de sangre, o sea, una cantidad muy pequeña, puede tener hasta 1 miligramo de hierro. En la materia fecal, 0,35 miligramos, en la orina puede ser hasta 80 miligramos, en la bilis 0,02, en la descamación de la piel, ¿quién se podría imaginar eso? Son como esas pérdidas insensibles. Entonces, cuando estamos descamando nuestra piel, es decir, en el recambio permanente, podemos perder hasta 0,2 miligramos. En las células del intestino también pasa eso, se pueden perder hasta 0,10 miligramos en la transpiración. Por ejemplo, a veces la persona dice, increíble que por la sudoración esté perdiendo hierro. Sí se pierde. Y también viene a convertirse, entre comillas, como esas pérdidas que a veces no conocemos o no es tan claro que las tengamos. Muchas veces, por ejemplo, hay que tener en cuenta esto en el balance que puede tener de pronto un deportista. En los atletas, por ejemplo, estos sangrados que dicen cuando tienen esas pérdidas por los capilares, esos pequeños sangrados que tienen cuando han competido, cuando tienen combates, cuando trotan. ¿Por qué? Porque realmente ahí se está perdiendo también hierro. Y por la menstruación más o menos menor a 1,4 miligramos por día. Es decir, que en promedio se pierden entre 1 a 2 miligramos por día de hierro. ¿Qué diferencia hay entonces entre el hierro animal y el hierro vegetal? Vamos a verlo de una forma puntual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí entre el hierro animal y el hierro vegetal, primero vamos a hablar del animal. Viene en forma ferrosa, si ustedes recuerdan, la mayoría de los suplementos dietarios o productos con hierro tienen que venir en forma ferrosa porque es la forma en que se absorbe más. Entonces, producto de origen animal puede haber 60% no hemo, o sea, siempre va a haber mayor proporción del que tiene baja disponibilidad, es decir, que no se absorbe en menor proporción, que se aprovecha en menor proporción a nivel de los tejidos, y 40% del hierro de alta disponibilidad, es decir, si nosotros miramos, este va a tener alta posibilidad de que se absorba y se utilice, pero la proporción es menos. Y la absorción de este hierro animal es más o menos del 30%.
donde encontramos ese hierro de origen animal. Entonces podemos decir que por 100 gramos de producto, más o menos en huevos tiene 2,2 miligramos, en pescados entre 0,5 y 3 miligramos, en el hígado entre 8 y 13 miligramos, la morcilla 14% y en general todo lo que son vísceras, y en el cerdo 2,5 miligramos. Ahora vamos a hablar del hierro vegetal, o sea, para establecer la comparación. Entonces, ¿qué pasa con este hierro vegetal? Viene en forma férrica, su forma de absorción y de aprovechamiento es mucho menor. Entonces, este hierro de, digamos, vegetal es 100% noemo, es decir, de baja biodisponibilidad. Se absorbe con con una dificultad mayor. Entonces, ¿qué pasa? Solamente de este se absorbe el 5%. Se encuentra en leguminosas, frutos secos, semillas y cereales. Entonces, si ustedes miran aquí, la proporción también va con respecto a 100 gramos del producto. ¿Qué pasa con esos 100 gramos del producto? Son 100 gramos de lentejas. Si ustedes miran, por ejemplo, una proporción que me esté dando aproximadamente 90 gramos de lentejas, que sería como la cantidad adecuada en un plato normal. Entonces, digamos, la tercera parte sería esos 30 gramos. ¿Y qué pasa con esos 30 gramos? Esos 30 gramos me van a aportar la tercera parte de lo que me aportarían estos 100 gramos. Es decir, yo podría decir que por esas lentejas yo tendría más o menos entre 1,5 y 2 miligramos de hierro. En las habas de la misma proporción, estamos hablando de 100 gramos. Y en esos 100 gramos, 6 miligramos. En la soya, 8 miligramos. En garbanzos, 4,7 miligramos. En arvejas, 4. Y en el frijol negro, 5 miligramos. Realmente para que nosotros consumiéramos 100 gramos del producto, porque ustedes saben que el producto se hidrata, serían unos volúmenes muy grandes. Entonces, realmente la proporción es mucho menor. Y cuando miramos en forma puntual, pues se está absorbiendo solamente el 5%. Ahora, entonces, en cuanto a las estrategias nutricionales para favorecer la absorción del hierro como tal. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser conscientes que hay alimentos fuentes de hierro no hemo. Entonces, por ejemplo, las leguminosas, frijol, garbanzo, lentejas, soya, arvejas y frijol, todo lo que son granos como tal, perdón. Entonces, ¿qué estrategias nutricionales tenemos que tener? En la misma comida, combinar o cocinar con pimientos y con tomates. ¿Y esto por qué? Porque básicamente va a mejorar la absorción del hierro por digamos, el aporte de carotenoides y también por el aporte de, digamos, a nivel de vitamina C que va a ayudar. Acompañar también con vísceras o carnes rojas, con frutas cítricas en cuanto a aporte de vitamina C, es decir, naranja, mandarina, limón, o también otras frutas como lo que es el kiwi, las fresas y la guayaba. Entonces, recordar siempre que lo que son técnicas de cocción y la germinación de productos puede mejorar la absorción del hierro como tal. En este caso particular, siempre deben recordar que deben evitar consumir al mismo tiempo con té, es decir, con todo lo que nosotros llamamos santinas, con el café y con el vino tinto, en la misma comida. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, consumiendo algo que sea fuente de hierro vegetal o de hierro animal, pues bueno, voy a tratar de no acompañarlo con té, con café o con vino tinto. Ahora, entonces, con respecto a otros alimentos fuentes de hierro no hemo, lo que son los cereales. Entonces, ¿qué pasa con esos cereales? Si nosotros miramos en forma puntual, esos cereales como tal, aquí lo estamos viendo, esos cereales también son fuentes de hierro no hemo. ¿Y qué sucede acá? Entonces tenemos cereales integrales como el arroz, como los panes integrales y la avena, o pseudocereales como es caso particular del amaranto y la quinoa. Combinar siempre cuando se van a consumir para tener mayor proporción de ese hierro y mayor biodisponibilidad con leche entera o semidescremada, jugos de frutos cítricos, fresa, guayaba o kiwi. Esos son, como les decía, algunas de esas estrategias. Ahora, desde el punto de vista de alimentos como frutos secos, higos, uvas pasas, ciruelas pasas, almendras, pistachos y nueces, combinar o cocinar con qué. Entonces, básicamente con otros frutos secos que vengan tostados o los mismos frutos también tostarlos porque esto aumenta también la posibilidad de tener mayor proporción de hierro que se pueda absorber. Ahora, entonces, vamos a mirar un aspecto bien puntual, un aspecto bien importante con respecto a lo que tiene que ver con el contenido de minerales, para que ustedes tengan un poquito más claro este concepto.
Entonces, ¿qué pasa acá? Yo les decía que es un mineral traza, un micromineral. ¿Por qué? Nosotros tenemos aquí la raya media. De aquí para arriba están todos los que tienen menos de 5 gramos y de aquí para abajo están los que tienen más de esos 5 gramos. Si ustedes miran, por ejemplo, el calcio, pues va a tener una gran cantidad en el cuerpo, es decir, la cantidad que podría tener una persona de 60 kilos. En el caso del hierro, entonces, es ese elemento traza que si nosotros miramos en cuanto al valor diario recomendado, o sea, lo que una persona adulta necesita consumir al día, nos está hablando de 18 miligramos, aunque vimos que tenía una reserva, si ustedes se dan cuenta, que la reserva, digamos, puede variar según cada persona. Ahora vamos a ver básicamente qué pasa cuando tenemos el desequilibrio, cuando la balanza se afecta. En primer lugar, entonces hay menor cantidad de células rojas en la sangre. Entonces, o sea, por un lado, el cuerpo tiene menor posibilidad de formar esos glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, pero adicional a eso, pues lógicamente la disponibilidad disminuye. Si ustedes miran acá, entonces podemos ver en forma puntual lo que pasa con digamos, con la cantidad de glóbulos rojos en sangre normal y qué pasaría cuando hay deficiencia. Es decir, no hay formación y por lo tanto no hay disponibilidad de esas células rojas en la sangre. Menor oxígeno en las células del cuerpo. Se dice que básicamente puede disminuir entre un 15 a un 20%, porque no hay los transportadores. Recuerden que aquí en estos glóbulos rojos se fija ese hierro para que ahí se pegue el oxígeno y pueda ser transportado. También se puede presentar sensación de fatiga, es decir, la persona puede estar muy cansada porque no tiene cómo transportar oxígeno. Palidez, somnolencia, la persona permanece todo el tiempo con sueño, uñas quebradizas, puede aumentar la probabilidad de contraer alguna infección, es decir, se afecta todo su organismo como tal. Por otro lado, puede haber menor rendimiento intelectual. Imagínense una persona que no tiene oxígeno para todos los tejidos, incluyendo el cerebro, las neuronas. Menor rendimiento físico, casi en un 10%. Esto se puede encontrar mucho en los atletas y principalmente en la mujer atleta. El dolor muscular aumenta en una gran proporción, cansancio, falta de concentración y menor rendimiento en el trabajo, casi en un 12%. Entonces, cuando nosotros, digamos, somos conscientes del papel que juega el hierro en nuestro organismo, vamos a identificar, pues lógicamente, que necesitamos una buena proporción de hierro en nuestra alimentación y, lógicamente, manejando los pilares en el segundo pilar, que es la suplementación. Según la ENSIN, la encuesta de situación nutricional del año 2015, ¿qué nos dice esa encuesta nutricional? En primer lugar nos dice, ¿cierto? Esta fue hecha en el año 2015 y se comparó con las estadísticas del año 2010. Entonces nos dicen que hay mayor proporción, o sea, si miramos hay mayor proporción de deficiencia de hierro, principalmente en adolescentes y en mujeres en edad fértil. Entonces, ¿qué encontró adicional a esto este estudio? Que la deficiencia es más alta según el índice de riqueza más bajo, entre índice de riqueza más bajo, es decir, en estratos más bajos, en personas que tienen menor posibilidad de tener una adquisición económica, pues lógicamente va a ser más alto el déficit nutricional. En las áreas rurales, en indígenas menores de 18 años y también si ustedes miran acá, en mujeres es más alta en mujeres que en hombres. Entonces siempre va a haber esa mayor posibilidad a nivel del caso particular de mujeres en edad fértil. Ahora, entonces vamos a ver qué sucede, digamos, qué pasa o cómo hacemos nosotros para mejorar esa biodisponibilidad o bioaccesibilidad al hierro, o sea, para que nosotros tengamos más claro esta parte. Entonces, tanto lo que tiene que ver con absorción, que ya lo vimos, el transporte, la utilización, el almacenamiento del hierro, el reciclaje. Si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, lo que se utilizaba para almacenamiento en la parte de las células de defensa, también parte se recicla para poderla utilizar en el organismo y la parte de excreción o de eliminación o pérdida. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a esos consejos es combinar siempre el consumo de alimentos ricos en hierro con alimentos ricos en vitamina C. Entonces ya sabemos que la guayaba, que el kiwi, que la cereza acerola, que también en el caso particular de los cítricos. Y también algo importante que de pronto no lo hemos mencionado, con los carotenoides y con la fibra soluble que tiene, digamos, básicamente esa fibra que está de pronto, que tiene fructooligosacáridos o llamados FOS, que pues pueden ayudar en un momento dado a mantener el nivel de hierro.
Consumir con proteínas cárnicas, por ejemplo, cuando estamos consumiendo alguna fuente de hierro, se va a mejorar la utilización con las proteínas cárnicas. Evitar consumir alimentos ricos en hierro con alimentos con un alto contenido de calcio en la misma comida. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a tomar algo que es fuente de calcio, pues no consumirlo en el mismo momento con el hierro. Después de consumir alimentos ricos en hierro, esperar 30 minutos a 1 hora antes de consumir café, té, o sea, todo lo que hablábamos de los componentes que tienen santinas, que esas santinas son fitonutrientes que pueden impedir la absorción del hierro, perdón, el cacao y el salvado, ya que contienen fitatos y las santinas que disminuyen la absorción del nutriente. Agregar vinagre o limón a las ensaladas, porque al acidificar, digamos, el contenido que puede haber en los vegetales, pues puede mejorar básicamente la absorción. Por otro lado, entonces vamos a hablar del ácido fólico. Recuerden que también se conoce como vitamina B9. ¿Y qué pasa con ese ácido fólico? Es una vitamina hidrosoluble del complejo B. Está principalmente en hojas verdes, en todo lo que tiene que ver con las plantas, principalmente las hojas como tal, como les dije. Es muy sensible al calor, es también súper sensible al aire, a la luz, se puede oxidar. El 65% del ácido fólico se puede perder por cocción. Es decir, que los alimentos fuentes de ácido fólico no se deben sobrecocer. Si son los vegetales, son los últimos que deben ingresar a la preparación. El ácido fólico también se almacena en el hígado del ser humano y es indispensable para la formación de células sanas, es decir, nos ayuda a formar todas las células del cuerpo, a que esas células crezcan, se reproduzcan y pues maduren, a la producción del ADN, a la fabricación de la hemoglobina y de otras células estructurales y a la creación o a la formación de glóbulos rojos. ¿Qué pasa entonces cuando no se consume cantidad suficiente de ácido fólico? Puede aparecer debilidad, insomnio, olvidos, es decir, falta de concentración, confusión mental y falta de energía. ¿Y qué pasa en una baja ingesta, principalmente en mujeres en edad reproductiva? Las mujeres que tienen digamos, están en edad reproductiva y que tienen en ese momento una posibilidad de quedar en embarazo por alguna circunstancia, pues ellas tienen que cuidar mucho más el aporte que tengan de ácido fólico. La mujer debe, por lo menos si está planificando un embarazo, 3 meses antes consumir una muy buena fuente de ácido fólico para que en el momento en que queden en gestación o en embarazo no vaya a haber una deficiencia. Porque ¿qué se puede presentar? Defectos del tubo neural del feto, digamos que eso pues lógicamente va a afectar el funcionamiento del sistema nervioso y de la médula ósea. ¿Qué pasa con ese tubo neural? Porque a veces dicen, bueno, yo la empecé a consumir apenas supe que estaba en embarazo. Resulta que el tubo neural en el bebé se cierra más o menos entre los 15 días y el mes de gestación. Es decir, que cuando la mamá se da cuenta que está embarazada, cuando esa mujer se da cuenta que está embarazada, ya digamos el bebé, ya no hay posibilidad de que haya un cierre completo de ese tubo neural y puede haber entonces lo que llamamos la espina bífida y todos los desórdenes a nivel del sistema nervioso que puede presentar esta patología. Entonces, por eso decimos, si la mamita ya viene con un déficit de ácido fólico, pues lógicamente ya cuando ya se entere que está en gestación, ya en ese momento es muy tarde. Por eso recomendamos que el ácido fólico se dé en todas las mujeres con edad fértil, es decir, una mujer desde el momento en que ya tiene, digamos, ya ha tenido su primera menarca y empieza a ser una persona que pueda estar en riesgo o pueda tener una alta posibilidad de quedar en embarazo, debe consumir ácido fólico y pues lógicamente nuestro complemento que se llama Tri-Iron Folic es un producto especial para cubrir esas necesidades. Ahora, entonces, en cuanto a lo que tiene que ver los grupos vulnerables, o sea, qué personas pueden llegar a tener mayor deficiencia. Entonces sabemos que, o que puedan tener algún riesgo. Las mujeres en edad fértil, en etapa fértil, ya sabemos por qué es razón. Los vegetarianos, porque lógicamente el hierro no hemo se va a absorber muchísimo menos. Y personas en programas de reducción de calorías. ¿Por qué razón? Porque llevan un plan nutricional donde bajan las calorías totales y muy probablemente se va a ver afectado el aporte como tal de hierro a nivel de la dieta.
Ahora les quiero contar algo que este tema, pues a mí la verdad me apasiona, como bien lo dijo Claudia, yo soy nutricionista especialista en deporte y es un tema que básicamente va enfocado a personas deportistas, pero también va enfocado, por ejemplo, a personas que hagan ejercicio en forma regular, los que van al gimnasio, los que se entrenan regularmente. Resulta que hay una hormona que se llama la epsidina. Esta es una hormona que regula el metabolismo del hierro. Entonces, ¿qué pasa? Si hay más epsidina a nivel del organismo de la persona, a nivel circulatorio, hay menor absorción del hierro. ¿Qué pasa? Cuando una persona hace ejercicio o está entrenando, entonces después del ejercicio esa epsidina se eleva y tiene un pico máximo a las 3 horas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que está haciendo ejercicio, esa epsidina aumenta y entre mayor epsidina haya en su cuerpo, en su torrente circulatorio, menor absorción del hierro, o sea, funcionan en forma inversa. Entonces, se mantiene elevada aproximadamente entre 12 y 24 horas. Por eso es que la recomendación para estas personas, ¿cuál es? Tomar el hierro en la comida previa al ejercicio para que alcance a absorberlo, a utilizarlo y no hay ningún problema, o sea, en el momento en que empieza a producir la epsidina, que dura, digamos, su pico máximo es 3 horas post ejercicio, no hay problema. Entonces, si el ejercicio lo va a hacer en la mañana, la idea es que desayune y ahí incluya el hierro y luego se vaya a hacer su ejercicio. Si lo va a hacer después del almuerzo, entonces el hierro puede tomarlo prácticamente con el almuerzo y si va a hacer el ejercicio en las horas de la tarde, pues tomarlo, entonces puede ser con el almuerzo o con el refrigerio de la tarde. Entonces, depende del horario que escoja para hacer el ejercicio, es importante tomarlo antes del ejercicio con las comidas para que no haya problema con que el aumento de la epsidina en sangre pueda llegar a afectar el metabolismo que tiene en ese momento o la del aprovechamiento del hierro. Entonces, nuestro Triiron Folic, básicamente para que ustedes tengan en cuenta en este momento, recordemos entonces que es un suplemento dietario que viene en presentación de tabletas, 90 tabletas, y adicional a eso es una fórmula nueva que contiene vitamina C, ácido fólico, hierro, polvo de espinaca, concentrado de cereza acerola y adicional a eso recuerden que polvo de mostaza de la India. El precio público es de 38,000 pesos, el precio por tableta 422 pesos, si ustedes se dan cuenta, es un suplemento dietario supremamente económico con muchos beneficios como los que ya vimos. Y los puntos que aporta son 742. Aquí, y lo vamos a ver más adelante para que ustedes tengan en cuenta, una de las formas como viene el hierro es el biciglinato de hierro y es una forma importante de hierro que es altamente absorbible cuando se toma con los alimentos. Por eso el uso sugerido es en mujeres y hombres mayores de 14 años, una tableta por día con las comidas. Con las comidas para que esta forma del hierro, que es el biciglinato, se pueda absorber mejor. Ahora, entonces, vamos a ver a quién va dirigido. Entonces, nuestro Triiron Folic va dirigido a aquellas personas que quieran complementar el consumo de hierro, es decir, que vean la importancia en su alimentación diaria. En todas las mujeres, especialmente en edad fértil o que planeen un embarazo. En aquellas personas que no están consumiendo buenas fuentes de hierro, es decir, por ejemplo, a nivel de que no consuman carnes, vísceras, granos enteros, cereales, legumbres o verduras verdes. En personas físicamente activas o que practiquen ejercicio o deporte en general, ustedes ya saben por qué razón. ¿Y qué pasa? ¿Qué es importante esto? Tener en cuenta que en las diferentes etapas de la vida, especialmente en la mujer en edad fértil, hay que hacer esa reposición de hierro para disminuir el riesgo de que haya un déficit, en el caso particular de que pudiera quedar en gestación en embarazo. ¿Qué fortalezas tenemos a nivel de nuestro Triiron Folic para que ustedes lo sepan? Entonces, en primer lugar, contiene una mezcla única de las 3 fuentes de hierro que les voy a contar. Quelato de hierro biciglinato, que era lo que les contaba. Su fórmula molecular, entonces ya sabemos que se absorbe más con los alimentos, pero adicional a eso, esa forma que viene, esa configuración de esa molécula hace que proteja el hierro de todo lo que tiene que ver con la degradación que puede suceder a nivel de la parte intestinal, de la parte estomacal y también a nivel de los inhibidores de la dieta. Entonces protege el hierro y esto está totalmente comprobado.
Y además de eso, ese biciglinato es de muy buena tolerancia, es decir, digamos, no va a ser tan lesivo, tan nocivo para la parte de la mucosa. Ustedes saben que el hierro de por sí es un elemento mineral muy fuerte y puede en algunas personas causar ciertas intolerancias. Esta forma, el quelato de hierro biciglinato, es, digamos, supremamente de muy buena tolerancia, de muy buena aceptación. El fumarato ferroso, que ya lo teníamos en la anterior formulación, y también es de muy buena tolerancia. El polvo de mostaza de la India, si ustedes recuerdan, también es la mostaza de la India es cultivada en condiciones controladas, las granjas tienen certificación Nutricert y la mostaza de la India es una de las fuentes de hierro más ricas de este mineral. Entonces, vamos a encontrar una muy buena proporción. Entonces, no se nos puede olvidar que el hierro pues, nos va a ayudar a la formación de esos glóbulos rojos, a la formación de la hemoglobina, al transporte de oxígeno y también al transporte de nutrientes. También contiene, entonces ya sabemos que esta fórmula viene con vitamina C y el objetivo primordial, ¿cuál es? Pues que esa vitamina C mejore la biodisponibilidad, es decir, la absorción del hierro, y recordemos que la vitamina C tiene propiedades antioxidantes y que Nutrilite Iron Folic contiene esa vitamina C. La vitamina C viene de la cereza acerola en polvo, pero también del ácido ascórbico como tal. Contiene también ácido fólico y recordemos que en forma puntual el ácido fólico para el crecimiento y formación de las células y el concentrado de espinacas, que también es fuente de hierro y de fitonutrientes. Todos esos ingredientes botánicos, recordemos que son cultivados, cosechados y siempre procesados bajo unas estrictas, digamos, prácticas de manufactura, pero adicional a eso en las granjas con certificación Nutricert. ¿Qué más tenemos nosotros que decir con respecto al producto? En primer lugar, es libre de edulcorantes, es decir, no tiene edulcorantes sintéticos, colorantes o saborizantes artificiales, por lo tanto es ideal para todas las personas que quieran evitar estos aditivos. ¿Qué precauciones tenemos nosotros que tener? Entonces recuerden que si se nos va, digamos, si hay algún exceso, si pensamos que más es mejor y nunca más es mejor, entonces, por ejemplo, el exceso de ácido fólico puede llegar a enmascarar deficiencias de vitamina B2, es decir, un tipo de anemia. También puede producir problemas gastrointestinales como dolores abdominales, diarrea, erupciones a nivel cutáneo, trastornos del sueño, irritabilidad, confusión, náusea, cambios en el comportamiento, convulsiones y otros efectos secundarios. Por eso siempre tenemos que seguir el uso sugerido. El exceso de vitamina C, entonces en concentraciones muy altas, la vitamina C puede causar diarrea, también puede causar náuseas, alteración de la flora intestinal. Ustedes saben que es muy importante mantener esa microbiota y puede ocasionar también cólicos estomacales. Y el exceso de hierro puede ocasionar algo que se llama hemocromatosis, que es la acumulación excesiva del hierro. Y en los tejidos, esa acumulación excesiva daña esos tejidos, los deteriora y es una situación supremamente crítica, se puede llegar a una intoxicación severa. Puede ocasionar también malestar estomacal, estreñimiento, náuseas, dolor abdominal, vómito y desmayos. Y hace que se absorba en menor proporción el zinc, es decir, empieza a tener ciertas, digamos, antagonismos, ciertas situaciones difíciles con respecto a esa absorción del zinc. Afecta que el zinc se absorba en una forma adecuada. Quiero contarles algo y de pronto algunos ya han escuchado esto. La sobredosis accidental es la primer causa de muerte en intoxicación en menores de 6 años a nivel mundial. Por eso es que tenemos que tener envases de seguridad y generalmente las etiquetas, digamos, cuando los componentes, digamos, no se manejan con tapa de seguridad, pues puede correr la persona riesgo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esos envases de seguridad y los anuncios o todo lo que son las advertencias sobre el hierro ha reducido el número de intoxicaciones en niños. Entonces, por eso nuestro hierro anterior y el hierro de ahora es el único producto que tiene tapa de seguridad, porque es básicamente un suplemento dietario que tiene hierro más ácido fólico, pero su componente importante, que es el hierro, debe manejarse pues lógicamente con todo lo que tiene que ver con la seguridad como tal, porque un niño puede que llegue y destape el tarro y tome una gran cantidad del producto, entonces siempre hay que evitar esos riesgos.
Ahora, desde el punto de vista, o sea, cuando nosotros hablamos de las diferencias entre los dos productos, entonces quiero que lo tengamos aquí en cuenta para que miremos qué pasa con nuestros dos productos. El que teníamos antes, o sea, ustedes saben que este fue reemplazado, el ácido fólico plus fue reemplazado por el Nutrilite Tri-Iron Folic. Es una nueva fórmula con vitamina C, o sea, el anterior no tenía vitamina C, el de ahora sí, tiene 30 miligramos, es decir, estamos cubriendo el 50% del valor diario recomendado, mayor aporte de ácido fólico, en este momento tenemos 200 microgramos, antes teníamos solamente 133, es decir, en este momento también cubrimos el 50% del requerimiento del ácido fólico. El hierro tenemos 10 miligramos, o sea, en hierro sí estamos igual, el 55% del valor diario que necesitamos los adultos. El polvo de espinaca, 39.4 miligramos, este no tiene valor diario recomendado porque es el que nos aporta básicamente los fitonutrientes y el concentrado de cereza acerola. Entonces, si miramos, aparte de eso, tenemos el polvo de mostaza de la India como una fuente importante, como una fuente natural importante de hierro de muy buena disponibilidad. Y entonces, para que ustedes tengan en cuenta, básicamente recordar que es la forma de poder complementar nuestra alimentación y disfrutar de la vitamina C para que haya no solamente las propiedades antioxidantes, sino que podamos tener mejor biodisponibilidad del hierro, poderlo utilizar mejor. Si no estás comiendo muchos colores en tu dieta, recordarles que debemos consumir la variedad de colores en frutas y vegetales. Entonces siempre es importante que nos suplementemos, que tengamos una buena dieta y que mejoremos todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar óptimo, con los 5 pilares del bienestar óptimo, apropiándolos y aplicándolos todos los días. Igual, si tienen alguna inquietud que no podamos contestar esta noche, pueden enviar sus correos a nutrilite.co@amway.com. Entonces saben que es un excelente producto, los invito a que lo consuman en forma regular y recuerde que es para personas a partir de 14 años. Si hay alguna pregunta, entonces no sé si Claudia nos colabora. Muchísimas gracias Claro por que haber sí. asistido. Bueno, excelente información. Muchas gracias, Betty, por esta información tan valiosa. Bueno, acá hay varias preguntas en relación a las mujeres que están en embarazo. Entonces, Ajá. dame un segundo. Entonces, dice, primero que todo, mi esposa está tomando la versión anterior, la Plus, no sé a qué se refiere. Está embarazada, pero al tiempo está tomando el Calma D. Según lo que dicen, no debería tomarse al tiempo. ¿Cómo debemos consumirlo? A ver, en primer lugar, lo que son mujeres gestantes y lactantes siempre deben preguntarle a su ginecólogo para que él indique si necesita digamos, en qué cantidad del suplemento del producto necesita como tal o si necesita algún tipo de, digamos, de suplementación especial. En segundo lugar, pues la idea es que no se consuman en el mismo tiempo de comida. Entonces, si va a consumir el hierro con el desayuno, el calcio lo puede tomar en la media mañana o en el almuerzo. Bien, otra pregunta interesante. Si una persona está anticoagulada, ¿podría consumir el Tri-Iron Folic? Básicamente, cuando hay algún tipo de patología, de medicación especial, siempre debe preguntarle al médico. ¿Por qué razón? Porque de pronto, por más de que sea simplemente la anticoagulación o, digamos, la situación que está viviendo la persona, puede ser que su caso particular requiera algún tipo de indicación en particular, entonces siempre debe consultar con el médico, por favor. Cuando hay patologías, Nutrilite está enfocado lógicamente a personas sanas, está enfocado para mejorar la calidad de vida, para mantener el bienestar y cuando hay algún tipo de patología siempre le dejamos eso a los médicos, que son las personas idóneas tratando la condición como tal del paciente. Bien, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, perfecto. Acá hay una pregunta interesante y dice que si consumen el Tri-Iron Folic, ¿deben suprimir el C+, o cómo sería el consumo? No, no habría problema, pueden consumir el C+, no se estaría aumentando demasiado la cantidad, pero sí debe estar pendiente de qué suplementos está consumiendo que contengan vitamina C para no pasar el máximo tolerable.
Hay personas que dicen, yo solamente, por ejemplo, con el hierro con ácido fólico estoy bien, ahí aporto la parte de vitamina C y aporto la parte de hierro, está perfecto. Entonces, no es que necesariamente tenga que quitar uno de los dos si los está consumiendo ambos, pero en algunas circunstancias es mejor permitir que el nutriente se absorba como lo hemos hablado siempre, es decir, que la persona le dé la oportunidad al organismo de aprovechar, de transportar muy bien los nutrientes y poderlos, digamos, absorber de una forma eficiente. Entonces, siempre hay que mirar qué se está tomando, cuántos de los productos que está consumiendo la persona tienen vitamina C o tienen el mismo nutriente para, digamos, en ese caso particular decir, listo, ahorita no necesitaría refuerzo de vitamina C, pero sí le puedo dar la oportunidad de pronto a lo que tiene que ver con la lecitina o le puedo dar la oportunidad al omega, a la fibra, a la proteína. Entonces es saber hacer una suplementación responsable y acorde con las necesidades de cada persona. Excelente. Bien, hay muchas preguntas asociadas con enfermedades. Entonces sería muy bueno que en este momento recordemos a todos los empresarios quienes están preguntando de pronto que tienen personas con cáncer, con diabetes, con hipertensión, todas estas enfermedades. Sería bueno, Betisita, que tú les cuentes pues es el proceso a seguir. Bueno, en primer lugar, quiero recordarles, y si ustedes ven esta leyenda mandatoria que está aquí en la parte de abajo de todos los suplementos dietarios, entonces, ¿qué dice en el caso particular de nuestros suplementos dietarios? Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Por lo tanto, no va a curar ni tratar ninguna enfermedad. Siempre que hay enfermedades, diabetes, hipertensión, cualquier tipo de patología que tenga la persona, cáncer, ahí el único que puede decidir si su paciente está en condiciones de aceptar cualquier suplemento dietario es el médico. Y les cuento por qué. Por ejemplo, se ha encontrado, y lo tuve la experiencia, yo hace más o menos como un año larguito, tal vez, dicté una conferencia con la Liga de Lucha contra el Cáncer, una conferencia dirigida a médicos y profesionales del área de la salud en un seminario dirigido a ellos en cáncer y nutrición. ¿Y cuál fue la sorpresa? Me llamaron a mí porque pues yo manejo el tema de vitaminas, de fitonutrientes, de minerales, y mi colega que es especialista en cáncer me decía, es que quisiera que revisáramos el tema para que tú me ayudaras. Yo le decía, yo nunca manejo paciente con cáncer porque para eso se necesita una especialización. Y yo les decía, hoy en día es tan supremamente importante tener esa especialización, ya sea en cáncer, en renales, en paciente diabético. Es como, digamos, en nutrición también hay especialización, como cuando el médico ginecólogo y el médico dermatólogo son dos especialidades diferentes. Entonces, yo le decía a ella, yo no trabajo con cáncer, no lo hago en forma regular, y me dijo, no, es por tu conocimiento en el aspecto de vitaminas, minerales y fitonutrientes. Y empezamos a revisar materiales y, oh sorpresa, cuando encontramos que en algún medicamento que se utiliza para el tratamiento del cáncer y digamos todo lo que tiene que ver con quimio, se prohíbe totalmente que el paciente consuma antioxidantes, principalmente vitamina C, porque ese nutriente destruye o afecta la acción del medicamento. Entonces ya los médicos lo saben. Y ahí yo aprendí que definitivamente cuando una persona está medicada debe siempre consultar con el médico porque él sabe la acción de su medicamento, qué efectos puede tener a nivel adverso, si hay algún tipo de antagonismo o algún tipo, digamos, de situación particular. Entonces, cuando haya una enfermedad o una patología, el consejo más importante es que consulten con el médico. Esto no solamente es, digamos, a nivel Colombia, es a nivel global. En Nutrilite, esa es una de las, digamos, podríamos decir que como de las normas importantes en la cual los científicos y todo lo que son, digamos, a nivel general de Nutrilite siempre nos recalcan, por favor, siempre que hay una persona que esté enferma o en una condición especial, madres gestantes y lactantes, deben consultar con el médico. Entonces, por favor, para que tengan claro eso. No son suplementos dietarios, no son medicamentos, no curan ni tratan ninguna enfermedad. Pueden ayudar a mejorar la condición de salud de la persona siempre y cuando el médico lo autorice. Bien, hay una pregunta y es en relación al consumo al mismo tiempo con el Doublex. Ajá. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la recomendación?
Pues si nosotros queremos como tal, digamos que el producto se aproveche, tenemos el 50% en el Tri-Iron Folic, que no sería una cantidad muy alta. La idea sería que ojalá no coincidieran en el mismo tiempo de consumo. Tener en cuenta eso y mirar si realmente necesitamos digamos, el consumo de los dos productos. O si en una etapa, por decir, en un periodo consume la persona doble X y en la otra etapa empieza a consumir hierro. Yo generalmente les digo, es importante que la persona se conozca, que sepa cuáles son sus deficiencias o cuáles a nivel nutricional si está teniendo algunos hábitos inadecuados para que primero mejore los hábitos y segundo haga una suplementación responsable. Entonces, digamos, si lo va a consumir en el mismo momento, entonces la idea es que no coincidan en la misma toma para que se pueda absorber en forma adecuada el producto. Bien, hay varias preguntas en relación, tú mencionaste en algún momento que se podría sugerir el Tri-Iron Folic en niñas en etapa de desarrollo. Entonces hay varias preguntas en relación como para que reforcemos esa parte, porque nos preguntan cómo se debe tomar, por qué se puede producir la anemia en este proceso de desarrollo. Bueno, yo mencioné exactamente, básicamente, que a partir de los 14 años. Está, digamos, es un suplemento dietario apto para tanto niñas como niños a partir de los 14 años y se debe tomar una tableta al día y lógicamente de la mano de buenos hábitos, porque si no consumen, digamos, productos que aporten hierro, va a ser muy difícil que el 100% se lo dejemos al producto. Siempre es complementar la alimentación de una forma correcta. Perfecto. Y vamos entonces con la última pregunta. Entonces aquí nos dicen que si es apto con el consumo de este producto tanto para mayores, es decir, para personas de la tercera edad, y también para hombres, que normalmente pues los hombres no consumen hierro. ¿El Tri-Iron Folic serviría? Sí, claro. Es un producto apto para hombres y mujeres. Así, digamos, nosotros digamos que la mujer tiene un poquito más de riesgo de tener deficiencia de hierro, de tener algún tipo, digamos, de bajo consumo. Igual en el hombre es importante. Y si ustedes saben, personas que hagan ejercicio, personas que sean físicamente activas, nosotros vimos la importancia, por ejemplo, para mantener la concentración, la atención. Todo esto juega un papel importante en el funcionamiento del organismo, tanto de hombres como mujeres. Entonces, en todas las etapas de la vida, nosotros podemos hacer suplementación con el Tri-Iron Folic y la ventaja, como les decía antes, es que su nueva fórmula va a permitir que podamos aprovechar mejor cada uno de los nutrientes del producto. Entonces, en todas las edades, tanto hombres como mujeres los pueden tomar a partir de los 14 años. Perfecto, entonces pues hemos, siendo así finalizado este taller virtual con respecto al Tri-Iron Folic.